Repiten después de mí: amado Señor, Amado Señor, dame todo lo que me une a ti, dame todo lo que me une a ti, quítame todo lo que me separa de ti, quítame todo lo que me separa de ti, líbrame de mi egoísmo líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, voy a compartirles algo que tiene que ver mucho con la semana que estamos por entrar, que es la Semana Santa, la semana mayor, la más importante para un cristiano. Y voy a partir del Evangelio que se va a narrar este domingo, que es Domingo ya de Ramos. Evidentemente es la Pasión, pero antes de la Pasión, en el Evangelio de Marcos, pone la pecadora o la mujer esta que derrama perfume sobre Jesús, y que Judas y muchos de los presentes pues escandalizaron, dijeron: bueno, pues es un perfume carísimo, que lo anda derramando, esto se pudo haber vendido y se lo pudo haber dado a los pobres. Y Jesús le dice: pobres van a tener siempre, para el Hijo del Hombre no. Entonces yo voy a tomar, hay una poesía muy, pero muy larga, son muchísimas estrofas, de un poeta español del siglo XVI y XVII que se llama Lope de Vega. Es muy famoso, es de los grandes poetas españoles. Y él tiene una poesía, esta que les digo, muy larga, en donde pone como principal personaje de la poesía a María Magdalena. Ahora, voy a dar un contexto. Estamos hablando de Lope de Vega, que estamos hablando que es del siglo XVI y XVII. Evidentemente no tiene el conocimiento de lo que le llamamos la exégesis bíblica que ahora tenemos. De hecho, todavía a esta altura se sigue debatiendo en qué. Lope de Vega, a la mujer que le llora a los pies a Jesús, esa es una mujer que narran los evangelios. La que derrama perfume y María Magdalena, para Lope de Vega es la misma. Entonces hay pues una discusión, porque es complicado saber si verdaderamente María, la hermana de Marta, es la misma María Magdalena. Todo apunta que no, todo apunta que son dos tipos de María diferentes, las dos pecadoras, pero dos Marías diferentes. De hecho hay una tercera que parece ser más María, la hermana de Marta, le vamos a llamar María de Betania, que María Magdalena, ¿no? Entonces, porque en uno de los pasajes ni siquiera se dice que es María, pero por lo que hace exactamente lo que hace María, la hermana de Marta, de Betania. Entonces, aquí lo importante es que nos situemos en que ya sea María Magdalena, María de Betania, o si María Magdalena es la misma que María de Betania, ahorita no nos vamos a meter en ese rollo. Lo importante es que eran pecadoras, eso es lo importante, y se vieron tocadas por el Señor. Entonces, esta poesía, estos fragmentos, porque no voy a decir todo, no terminaríamos, esto es para todo un retiro de 3 días, solamente tomé los pasajes que hablan de lo que vamos a escuchar poco este domingo, y no nos centremos. Él va a mencionar mucho Magdalena, pero no te centres en que es María Magdalena, puede ser María la de Betania. Lo importante es que María era una pecadora, y vamos a entender bien este texto que nos va a ayudar a prepararnos a esta Semana Santa. Evidentemente estamos hablando de español del siglo XVI y XVII, que es un poco complicado, pero precisamente para eso voy a ayudarles un poquito a que nos adentremos, porque no solamente Lope de Vega era un gran poeta, es decir, experto en escribir poesía, sino que escribía desde su propia experiencia. Y aquí voy a empezar con una breve síntesis de quién era Lope de Vega. Lope de Vega, en pocas palabras, diríamos en mexicano, era un picaflor. Andaba con una mujer, con otra. O sea, su talón de Aquiles eran las mujeres.
una sexualidad, una promiscuidad que vivió, terrible, y parece que tenía pegue con las mujeres, porque pues hay alguien que le gustan las mujeres, pero pues no agarra ni en barata, ¿va? Entonces, pero Lope de Vega sí. Pero cuando se encuentra con el Señor, empieza su conversión. Y después de su conversión, inclusive se ordena sacerdote. Hay una poesía lindísima, yo le puse música, que escribió después de su primera misa, llorando. Y hay varias poesías de él, pequeños, que se llaman sonetos, que tú lees esos sonetos y ves un profundo arrepentimiento de él, profundo. Pero las purificaciones llevan sus procesos. Y él trae una herida muy fuerte a nivel sexual. Tanto que siendo sacerdote, cayó varias veces con mujeres, inclusive tuvo hijos, siendo sacerdote. Evidentemente no es justificable, pero a comparación de otros sacerdotes que hacen lo mismo y se justifican, no, yo no he hecho nada malo, ¿va? Es más, no mencionen el nombre, seguramente escucharon, pero había un sacerdote muy famoso en los medios de comunicación, nada, que lo encuentran con otra mujer, etcétera, y pues tú dices, pues está mal, porque no está viendo su celibato. Pero personalmente yo no me asusto de eso. ¿Por qué? Porque si este sacerdote se arrepiente, reconoce su falta, de hecho da ejemplo, porque ¿quién de nosotros puede decir que no va a caer en eso? O en cualquier otro pecado. Entonces, aquellos que se escandalizan de la falta, debemos condenar el pecado, más no el pecador. ¿Por qué? Porque nadie está exento de cometer la misma falta que te está escandalizando a ti. Pero ¿cuál fue el problema de este sacerdote? Este sacerdote no reconoció su falta y terminó separándose de la Iglesia Católica. Ya ahorita tiene hijos, etc. A diferencia, Lope de Vega podrá haber caído lo mismo, pero tú lees los escritos de Lope de Vega, tú lees las poesías de Lope de Vega y tú ves un hombre profundamente arrepentido que luchaba y se frustraba contra su propia carne. Más o menos cuando tú lees las poesías de Lope de Vega te das cuenta algo como lo que decía San Pablo en la carta a los Romanos: hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo puedo hacer. Desdichado de mí. Es como si llevara una ley de muerte. ¿Quién no ha pasado por esas? ¿Quién no ha pecado en algo que dice, después de pecar, ¿por qué cometí esto? Si yo soy el primero que no me gusta caer en esto. Eso es fruto de nuestra naturaleza herida. Y la conversión es esa apertura para que Dios empiece a sanar. Pero tú tienes que reconocerla. Te tienes que arrepentir. O sea, lo grave no es pecar. Lo grave es el cinismo. El quedarte y justificar el pecado. Eso es lo grave. Dice el Papa Francisco cuando empezó su pontificado: no es Dios quien se cansa de perdonarnos. Somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Entonces, en este tiempo de Cuaresma es muy importante hacer un buen examen de conciencia, una buena confesión, porque vamos a entrar en el misterio más grande, no solamente de nosotros los cristianos, sino del mundo y del universo entero. Que el mundo y el universo entero no lo reconozca es otra cosa, pero el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús ha modificado todo lo creado, material, espiritual. Es la obra de la salvación. Es por eso la Semana Mayor. Entonces, dado esto, voy a comenzar con algunas estrofas de esta poesía que les digo, en donde él hace esta poesía muy larga, le puso lágrimas de Magdalena, las lágrimas de Magdalena. Pero bueno, sabemos que puede estar hablando también de María de Betania aquí. Dice Lope de Vega: tú, que por las riberas del Eteo ibas, Fílifa bella, descuidada del tiempo y del castigo, y al deseo dando la vela de la edad dorada, ya que en la senda celestial te veo de aquel bárbaro amor desengañada,
que no es poco admitir los desengaños, hermosa perdición en verdes años. O bien es un poco complicado el español que maneja. Comienza diciendo, tú que por las riberas del Eteo ibas. ¿A quién le está diciendo? A María Magdalena, o la de Betania, la pecadora. María la pecadora, punto. Tú que por las riberas del Eteo ibas. ¿Alguien sabe qué es el Eteo? El Eteo, en la mitología, era un río que pasaba por el infierno, por el Averno. Pero lo interesante es que el que tomaba de ese río, las aguas de ese río, perdía la memoria totalmente de lo que hacía. Que es una característica primero. Cuando tú pecas, yo suelo decir, ¿qué tienes que hacer después de pecar? ¿Cuál es la siguiente acción después de pecar? ¿Qué tendrías que hacer? ¿Ah? Arrepentirse. ¿Pero de qué forma? ¿Cómo? La confesión. Imagínate que ahorita yo me voy con una prostituta a las 3 de la mañana y ¿qué? ¿A qué hora me confieso? Me voy a tener que esperar varias horas, ¿no? ¿Qué pasó? Ok, pedir perdón. Cuando después de que uno peca, uno tiene que hacer un acto de amor, y en eso incluye el arrepentimiento, pero un acto de amor a Dios. ¿Por qué? Porque siempre que nosotros pecamos, el demonio va a hacer todo lo posible para que te desilusiones y justifiques el pecado, para que pierdas memoria de lo acontecido, pero para beneficio de él. Entonces, suena grotesco. Yo me voy con una prostituta. Acabo de salir la prostituta y yo tengo que hacer un acto de amor a Dios en ese preciso momento. Porque si no, el siguiente momento después de haber pecado, ¿de quién va a ser? De Satanás, de alguna manera. Tienta de diferentes maneras, a uno desesperándolo, a uno haciéndolo duro, etc. Pero el demonio lo que va a hacer es tratar de perpetuar el pecado. ¿Para qué? Para que de ahí no te levantes. Tan es así que después de pecar, y sobre todo cuando uno peca gravemente, intenta decirle, Señor, yo te amo. Lo primero que se te va a venir a la cabeza es, no seas hipócrita. ¿Ve lo que acabas de hacer ahorita? ¿Con qué cara le dices al Señor que lo amas? Esa voz viene de Satanás. Esa voz no se le tiene que hacer caso. Porque ¿qué quiere que Satanás hagas? Que no te arrepientas, que no hagas un acto de amor a Dios. Que digas, que te quedes en la culpa enfermiza. Hay una culpa sana. El sano remordimiento de lo que has hecho una cosa mala, eso es perfecto y nos debería de dar eso. Pero la culpa de que, bueno, ya pequé otra vez, etc., esa culpa enfermiza casi siempre te va a llevar a estancarte. Y un buen rato ahí en el pecado. ¿Y eso a quién le beneficia? Le beneficia a él. Entonces, Lope de Vega le dice a María la pecadora, tú que por las riberas del Eteo ibas, es decir, ibas pecando como una prostituta, ¿y por qué no te arrepentías? Porque ibas tomando del agua del Eteo, ¿ah? Que te hacía perder la memoria, la responsabilidad. Dice, descuidada del tiempo. Esa es una cuestión que es interesante. Cuando tú vas a pecar, cuando te llega la tentación, el demonio nunca te va a decir la consecuencia del pecado. San Juan de Ávila por eso decía, oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? Porque si nosotros viéramos la consecuencia del pecado, de acuerdo al tiempo, otra cosa sería totalmente. Dice San Alfonso María Ligorio, ¿para dónde cae el árbol? Para donde está inclinado. ¿Para dónde te irás cuando mueras? Para donde estés inclinado. Para donde estés inclinado. Pero si tú pierdes noción del tiempo, el pecador siempre, inclusive el demonio te puede poner tentaciones de como que pecas y tú dices, todavía no pecas, te estás metiendo en una mala tentación. Tener tentaciones no es pecado, acceder a la tentación es el pecado. Tener tentación, y a veces una de las tentaciones es, bueno, lo hago y después me confieso. Decía el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, la peor tentación del demonio es el aplazamiento de la conversión, dejarla para mañana. ¿Por qué?
Porque hay dos mentiras en eso. Una, cuando dices, mañana me convierto, mañana me confieso, la primera pregunta que tendrías que hacer es, ¿mañana vas a vivir? Si te fijas, descuidada del tiempo, no eres noción, tú crees que vas a ser eterno, ¿ah? Quizás las que ya pasan de 70, 80 años, pues sí dicen, bueno, pues ya. Pero uno por lo general, cuando no ha llegado a esa edad, peca y uno dice, bueno, tengo rato, ¿verdad? Tengo chance de volverme a confesar. Tiene una noción de pérdida del tiempo. Entonces dice el cura de Ars, primero es una gran mentira porque cuando te dices, mañana me convierto, mañana me confieso, tú no sabes si mañana vas a vivir. Y segundo, porque después de pecar y no te conviertes y no te confiesas y no te arrepientes, un pecado llama a otro pecado. Y arrepentirse de 2 pecados ya es más difícil. Y arrepentirse de 3 pecados es más difícil. Y por eso hay gente que puede tener 3 años sin confesarse y ya a esa altura ni siquiera le sabe el pecado. Ya no identifica lo que es pecado o no pecado. Es decir, cuando uno aplaza, el mismo pecado te va metiendo como costras. O sea, si tú no te bañas por un buen tiempo, seguramente se te van a hacer costras. ¿Y esa es tu piel? No, esa no es tu piel. Eso es lo que has permitido que se pegue a tu piel. Pero dale una buena lavada y ahí va a salir bien lo que es tu piel. Entonces, dice Lope de Vega, tú que por las riberas del Eteo ibas, bella, descuidada del tiempo y del castigo. ¿Va? No hay castigo, ¿va? No hay infierno. Ya ahorita, de hecho, hasta yo me he encontrado sacerdotes que no creen en el infierno. En ese nivel estamos. Y al deseo dando la vela de la edad dorada. ¿Estás joven? ¿Tú crees que la vela de tu juventud nunca se va a acabar? ¿Quién diría que esta vela se va a acabar? Pero pues déjenla un rato. Pierde noción del tiempo, pierde noción del castigo, pierde noción de tu responsabilidad. Y cuando ya empieces a despertarte, pues esta la vas a encontrar muy abajo. O sea, el demonio es un gran anestesiante. Y María iba así. Entonces Lope de Vega le dice así: ya que en la senda celestial te vi de aquel bárbaro amor desengañada. Es decir, ya cuando se desengañó, ¿a dónde estoy yendo? Y se convirtió. Que no es poco admitir los desengaños. No es poco que María Magdalena haya reconocido que estaba engañada. De hecho, esto casi siempre pasa con las adicciones. En cada adicción, el primer problema es que el adicto nunca se reconoce adicto. Está engañado de sí mismo. Cuando se desengaña un adicto que dice, soy alcohólico, sí reconozco que soy alcohólico, ya caminó el 50%. Por eso dice aquí Lope de Vega, que en María no es poco admitir el desengaño. Hermosa perdición en verdes años. Sigue. Oye el santo ejemplar, dice Lope. La imagen mira, portentoso milagro de hermosura, de aquella que te enseña y que te inspira. En tal noche de error lumbre tan pura, si la frágil memoria se conspira contra tu intento, y en las armas duras, Fílida, aquí la hallarás divina, corriendo a este retrato las cortinas. Ya está diciendo, ella convertida, dice, ahí sí, portentoso milagro de hermosura, de aquella que te enseña y que te inspira. Cuando María era una prostituta, seguramente le llovían los hombres. Y los hombres que estaban atrás de ella, si le preguntáramos por qué andaban tras de ella, pues porque es bella, porque es guapa. Pero eso es un mal concepto de la belleza. Lo explico así brevemente. El Papa Benedicto XVI dice que se puede identificar muy fácil la falsa belleza. ¿Por qué? Por lo que motiva y por lo que saca del ser humano. La belleza es de Dios, ¿eh? La verdadera belleza es de Dios. Y dice, la falsa belleza, ¿cómo la se puede identificar? Dice Benedicto. Se puede identificar porque te centra en ti mismo. La verdadera belleza te saca de ti mismo. Ejemplo, si yo veo una mujer que no está vestida decentemente y empiezo a verla con deseo, ¿qué es lo que yo quiero hacer?
poseerla, agarrarla, tocarla. Estoy pensando en mí. Eso es falsa belleza. ¿Qué pasa cuando tú estás caminando? A mí me pasa, bueno, yo estaba en la Florida, imagínense, allá la única montaña que había era de basura. Allá está todo plano. Entonces, cuando tú vas manejando aquí, y que ves la hermosura de las montañas, eso te invita, si tienes una apertura a ese tipo de belleza, te invita a una oración, te invita a maravillarte, te saca de ti mismo. Te saca de ti mismo. La falsa belleza distorsiona los sentidos, distorsiona la realidad de las cosas. La verdadera belleza te abre, te admira, te muestra lo que es de Dios. Entonces aquí Lope de Vega lo que está diciendo es, ahora sí, después de convertida, tú eres verdaderamente hermosa, verdaderamente bella. Ahí sí tú eres ejemplo de belleza, no de simple atracción física como cuando eras una prostituta. Dice Lope, los dos, él se incluye, ya les expliqué la vida que llevaba Lope, dice, los dos con atención mirar podemos, tú la vana hermosura y yo el engaño, pues entonces de error fueron extremos, como ahora lo son de desengaño. Aquí el ejemplo de llorar tenemos y la distancia del provecho al daño, que esta luz, este bien y este consuelo dejó a los hombres la piedad del cielo. Hermoso aquí. Porque al principio pareciera como que la está agarrando contra María y no, llega a ser un acto de reconocimiento de Lope de Vega. Sabiendo la vida que llevaba él, le dice, los dos con atención mirar podemos. Tú la vana hermosura, porque en eso te pegabas, la vana hermosura, la falsa hermosura, y yo el engaño. ¿Por qué? Porque casi siempre uno apunta a la prostituta, pero para que haya prostitutas, ¿qué? Tiene que haber prostitutos, porque esos son los hombres. Pero siempre la lleva de perder la mujer. O sea, a María Magdalena, yo no escucho que los judíos llevaron con el que se estaba acostando también a apedrearlo, no. Ella sola, siempre es la prostituta. Y aquí, Lope de Vega, que antes podía presumir de varón, lo cual no era varón, era un macho, un picaflor, ahora sí es varón, porque ahora asume su responsabilidad como varón. Tú la vana hermosura, provocativa mujer, pero yo también engañado de mí mismo como varón, por estar usando a una mujer de esa manera. Dice en otra estrofa, mientras que Marta, les digo que mezcla a María Magdalena con María la de Betania, pero quedémonos con María finalmente. Mientras que Marta la comida ordena, ¿se acuerdan de esa parte? Que Marta está arreglando todo y tienen a Jesús en la casa, ¿y qué hace María? María se pone a los pies a escuchar a Jesús, ¿va? Y que Marta le dice, Señor, dile a mi hermana que me ayude. Y le dice, Marta, Marta, muchas cosas son las que te preocupan y una sola es importante. María la ha elegido y nadie se la va a quitar. Pues citando esa parte, Lope de Vega escribe, mientras que Marta la comida ordena, lavar sus pies propuso Magdalena o María. Y como ya parece que sabía el camino de entrar a verse en ellos, esto es hermoso, y como ya parece que sabía el camino de entrar a verse en ellos, ¿qué está diciendo aquí? Que María, cuando estaba a los pies de Jesús, estaba recordando aquel primera vez que estuvo a los pies de Jesús y le lloró a los pies y le secó con sus cabellos sus pies. En otra situación ya están diferentes, ya aquí lo hace por amor, allá por arrepentimiento, que es un acto de amor también. Pero dice, y como ya parece que sabía el camino de entrar a verse en ellos, precioso nardo que mezclado había con lágrimas de amor vertido por ellos, y como el cielo por los pies tenía, asirle pretendió con los cabellos, que entre las plantas del Cordero Santo hicieron ondas por el mar del llanto. Esto es muy
muy hermoso y muy profundo cuando uno lo entiende como tal. Yo sé que es un español un poco complicado, pero la expresión habla, les digo, de un arrepentimiento, de un sentido de contrición muy fuerte en Lope de Vega. Dice, imagínense la imagen, dice Lope de Vega, ahí tengo a María a los pies escuchando a Jesús, ya convertida, pero ¿por qué a los pies? Porque a los pies fue que pasó su conversión. Sabe por dónde llegarle a Jesús, por los pies. ¿Y por qué por los pies? Ya más adelante lo va a decir. Pero parece que María se la llevaba a los pies de Jesús, para pedirle perdón, para escucharlo, para poner sus lágrimas ahí, pero parece que María del suelo no salía. Y más adelante lo va a explicar aquí Lope de Vega. Aquí dice, y como el cielo por los pies tenía, tremenda imagen. ¿El cielo dónde está? Uno dice, pues ese de arriba. Bueno, pues ese no es el cielo es un estado de vida, un estado del alma, perdón. No de vida como tal también. Pero siempre tenemos la imagen cuando uno dice, apunta para el cielo, todos hacia arriba. Pero vean la imagen tan hermosa que maneja Lope de Vega. Y como el cielo por los pies tenía, como que María identifica que ese cielo alto que no podemos alcanzar, precisamente está en los pies de Jesús. Todo el cielo está ahí, en los pies de Jesús. Y dice, asirle pretendió con los cabellos. No sé si entienden el verbo asir. Asir es agarrar. Dice, asirle intentó agarrar los pies con sus cabellos, que entre las plantas del Cordero Santo hicieron ondas por el mar del llanto. Lo agarró con sus cabellos a Jesús en los pies, agarró el cielo que guarda en los pies de Jesús, y ahí un mar de llanto y de lágrimas por parte de María se puso. Sigue siendo Lope de Vega. A la ocasión la antigüedad pintaba, que al amor los cabellos ofrecía, y aquí María la ocasión le daba, porque con los cabellos la cogía, de suerte que de Dios asida estaba, con lo mismo que preso a Dios tenía. Que quiere Dios, cuando a ofrecerse viene, hallar de qué tener al que le tiene. Complicado, pero si la desmenuzamos, dice una cosa hermosa aquí. Vamos pedacito por pedacito. A la ocasión la antigüedad pintaba, aquel momento, cuando ella se convirtió María, que al amor los cabellos ofrecía. Al amor, porque el amor no es algo, el amor es alguien. Es Dios mismo. Vean qué manera tan hermosa. Al amor los cabellos le ofrecía. Y aquí María la ocasión le daba. ¿Ocasión de qué? De que Jesús interviniera en su vida. O sea, no fue un simple acto de, te lloro en los pies, ahí te agarro con mis cabellos y todo, te seco con mis cabellos. No. En ese gesto de llorar, en ese gesto de poner los cabellos, que era un signo de mucha intimidad, por eso la malinterpretan como una mujer le toca los pies a Jesús, y de esa manera, pero bueno, es otro tema. No era simplemente un acto externo. En ello, María Magdalena le estaba diciendo, o María la de Betania, según sea la María, le estaba diciendo a Jesús, ya, me doy, ganas tú, empieza a trabajar en mí. Y esto es importante, porque muchos de los gestos que nosotros tenemos, inclusive de religiosidad popular, están bien, pero tristemente la religiosidad popular está muy contaminada. ¿Cuántos santos no tienen ya ni pintura en las iglesias? Porque una sobadera y una sobadera, pero a veces son actos externos y huecos. Es más, a veces es supersticioso. Como el chiste de aquel que decían que estaba ahí uno rezando ahí a San Martín de Porres y le decía, San Martín, dame $1,000,000, por favor, $1,000,000. De pronto llega una viejita, ay Martincito, dame $20 para comer. Y aquel decía, ay Martincito, dame $1,000,000, pide, intercede por mí para que el Señor me dé $1,000,000. Y aquella, la viejita decía, Martincito, $20. Y entonces ya el que pedía $1,000,000 le decía, a ver, ya cállese, toma sus $20 y no me distraiga el santo. A veces es así. A veces es así.
es tocar y hasta se hacen hasta acá por atrás, ¿verdad? Eso es superstición. Eso es superstición. Imagínate que María, todo el espectáculo de llorarle y todo eso es como para que me dé buena suerte, para que me vaya bien en la vida, etcétera. No. Dice Lope de Vega, a la ocasión la antigüedad pintaba que al amor los cabellos ofrecía, y aquí María la ocasión le daba, porque con los cabellos la cogía de suerte. Es decir, me encanta la imagen que pone aquí Lope de Vega. Está diciendo, aquí María le llora y agarra bien agarradito a Jesús con sus cabellos, pero al ir humilde y decirle, trabaja conmigo, más bien Jesús la tenía agarrada ahí. No era María Magdalena o María la de Betania la que tenía bien agarrada a Jesús. Era Jesús la que la tenía agarrada a través de su cabello. Y dice que de Dios asida estaba, que de Dios agarrada estaba, con lo mismo que preso a Dios tenía. Y aquí viene una cosa importante. Dice Lope de Vega, que quiere Dios, es decir, que Dios quiere, cuando va a ofrecerse, cuando ofrecerse viene, hallar de qué tener al que le tiene. En español más sencillo, que cuando viene el Señor y te sale el encuentro, necesita de dónde agarrarte. A María la agarró de los cabellos, por los cabellos. Esa cabellera que para una mujer, bueno, no solamente para las judías, pero ustedes saben que en el oriente la cabellera una mujer la cuida mucho. Ustedes ven las musulmanas y una casada no puede mostrarle el cabello a nadie más que a su esposo. Es algo tan valioso. La mujer, a nosotros, bueno, ya hay hombres muy vanidosos, ¿verdad? Pero cuando el hombre era hombre, si tenía pelo, no tenía pelo, si tenía poquito, si tenía mucho, le daba la misma. Ahora hasta detalles se hacen, ¿verdad? Que me parece una cuestión más femenina. Pero el hombre, en pocas palabras, si se queda pelón, la mujer no. La mujer tiene su cabello le significa algo. Es parte de su feminidad. Y esa feminidad que María usaba para atraer clientes, de ahí la agarra. Esa feminidad se la pone a los pies del Señor y de ahí la agarra. Entonces lo que está diciendo aquí López, que quiere Dios cuando ofrecerse viene, hallar de qué tener al que le tiene. Se va a oír un poco, más de uno se puede asustar, ¿verdad? Pero vamos a quedarnos en este pecado de la sexualidad, de la genitalidad. Pega más a los hombres, aunque ahorita cada vez las mujeres entran más en esto. Tú cuando oras, ¿le ofreces también tu sexualidad al Señor? Porque a veces nuestras oraciones son medias románticas, ¿eh? Señor, te ofrezco mi corazón, mi alma, si acaso te vas al entendimiento. Pero tú alguna vez le has dicho, Señor, ¿te dejo mi sexualidad a tus pies? ¿Te dejo mis genitales a tus pies? Porque si mi sexualidad y mi genitalidad no están a los pies de Jesús, no hay de otra, están al servicio del enemigo, ¿eh? Oye, pero ¿cómo le voy a decir eso al Señor? Dice San Pedro en una de sus cartas, no hagan malo lo que Dios hizo bueno. ¿La sexualidad y tu genitalidad es mala? No, que las uses para mal es otra cosa, pero es buena en su contexto. Sigo porque si no, no nos alcanza el tiempo. Dice, en ungirle también ganó María. Si en los cabellos se volvió ungüento, llevó de más el precio que tenía, de que tuviera envidia el cielo atento, viendo los pies del sol en sus cabellos, pues hizo entonces paralelo de ellos. Eso es hermoso. Sobre todo la parte que dice aquí Lope, dice, en ungirle también ganó María. ¿Ungirle con qué? Con el perfume. Y entonces le pone el perfume, pero luego pone sus cabellos y dice ya, el cabello y el perfume son la misma cosa. Y agarrados a Jesús, eso se hace como una misma cosa. Y dice, si en los cabellos se volvió ungüento, llevó de más el precio que tenía. Es decir,
que el perfume era carito, por eso dijo Judas, no, lo pudimos haber vendido y darse a los pobres. Pues el acto de María es todavía más valioso que lo que valía el propio perfume. Tan valioso que de la manera tan hermosa, de ahí sale que uno dice, wow, este sí era poeta. Dice, tan valioso era ese acto de humildad de María, que tiene más valor que el perfume. ¿Por qué? Dice, de que tuviera envidia el cielo, el mismo cielo tuviera envidia viendo los pies del sol en sus cabellos. ¿Quién es el sol? Dios. Pues hizo entonces paralelo de ellos, es decir, se hizo uno con ellos. No solamente le sirvió para arrepentirse, para abrirle la puerta al Señor, sino para hacerse una con Él, que hasta el mismo cielo le tuvo envidia a María en ese momento, el mismo cielo. Es una forma poética, claro está. Dice, pero poned el pensamiento en calma, es decir, wow, está diciendo cosas hermosísimas y López está diciendo, cálmense, tranquilos. Que si ustedes creen que esto es intenso, viene la cosa más dura. Pero poned el pensamiento en calma y el curso detened, ángeles bellos, que los nudos de amor de Dios y el alma, los ángeles no pueden deshacerlos. Vean hasta dónde está poniendo la descripción de ese simple acto de estar a los pies del Señor. Se cálmense en pocas palabras. Y le dice a los ángeles, si paren ustedes el tiempo, que los nudos de amor de Dios y el alma, cuando Dios hace un nudo con un alma que se deja hacer un nudo, dice Lope, los ángeles no pueden deshacerlos. Eso no lo deshace nadie. No lo puede deshacer nadie. Ni el mismo demonio. Pero es ese acto tan radical de morir a sí misma que hace María, de arrepentimiento, que genera que ese nudo sea fuerte, intenso. Nuestras confesiones tendrían que ser por contrición. La mayoría de veces nos confesamos por atrición. No sé si saben la diferencia. Las dos está bien. Mientras se haga bien los demás pasos de la confesión, quedas perdonado, aunque sea por atrición. La atrición es, te confiesas porque tienes miedo de irte al infierno, porque tu hija va a cumplir 15 años, porque va a ser padrino, por un montón de razones, que no es la razón principal. La razón principal, imagínense, es alguien que va con el sacerdote a confesarse y le podría decir al Señor, Señor, si yo sé que mis pecados me merecen el infierno, no te estoy pidiendo ni siquiera que me quites el infierno, solamente dame la oportunidad de decirte perdón. Yo me quiero confesar porque me duele haberte ofendido, no porque me va a venir un castigo. Dice San Alfonso María de Ligorio, los cristianos verdaderamente sí tenemos miedo al infierno. Se burlan los ateos, ustedes son buenecitos porque tienen miedo al infierno, pero no se dan cuenta de lo que dice, por ejemplo, San Alfonso. Dice San Alfonso, los cristianos tenemos miedo de irnos al infierno. ¿Pero por qué? Porque ahí es el único lugar donde no vamos a poder amar a Jesús. Ahora, si alguien tiene miedo de irse al infierno, porque no vaya a ser que lo voy a sufrir, etcétera, pues creo que no estás muy en la onda de la conversión. Entonces, pero no pasa nada. Tú dices, es que yo me confieso, ¿y cuántas veces tú has llorado en la confesión? ¿Cuántas veces te ha dolido tus pecados cuando te los estás confesando? Me dice un padre amigo, dice, a veces te das cuenta que dice, bueno, ¿dónde queda el arrepentimiento? Ay, padre, dice, soy la misma con los mismos, ¿va? Y hasta se ríen, ¿va? Y tú dices, ¿y dónde ves el arrepentimiento en esta gente? Tú dices, pero es que no me nace. Pues dice el santo cura de Ars, que nosotros tenemos que pedir la gracia al Señor en nuestra oración. En vez de estar pidiendo tantas cosas no necesarias, tendríamos que pedirle, Señor, dame una auténtica contrición en mis confesiones. Ayúdame a dolerme de mis pecados. ¿Quién pide eso?
Dice, continuó. La esposa dijo, subiré a la palma, pues si es Cristo la palma y los cabellos son las raíces de su planta amena, ¿cómo a la palma baja Magdalena? Ay, divina humildad, qué bien se ha visto, que el modo de subir es descendiendo, pues como yedra por los pies de Cristo, a sus divinos brazos va subiendo. Otra imagen hermosísima de Lope de Vega. O sea, está una mujer acá diciendo, pues si Cristo es la palma, pues yo quiero subirme esa palma, ¿va? Pero de pronto ves otra vez a María de Betania y la ves abajo y dice, ¿cómo a la palma baja Magdalena? Si a la palma es para subirla. Pero dice Lope de Vega, ay, divina humildad, qué bien se ha visto, María de Betania, qué bien te has visto, el enfoque le dice, que el modo de subir es descendiendo, pues como yedra, ustedes conocen la yedra, por los pies de Cristo a sus divinos brazos va subiendo. Los padres de la iglesia, es decir, los primeros santos, discípulos de los apóstoles, de los primeros siglos, decían que inclusive para la oración a veces no aprendemos a orar. ¿Por qué? Porque ya quieres llegar a abrazar al Señor, darle un beso. Y a veces la oración tiene que comenzar con la oración más básica, la de adoración. No soy nada, tú eres todo. Pero tú puedes decirle a una persona así viéndole a los ojos, no soy nada, tú eres todo. No, pues no es una posición para que te la crean, ¿verdad? Por algo, el signo de adoración al Señor en la Eucaristía es de rodillas, que tendría que ser postrado, con la cabeza en el piso. Y entonces dicen los padres de la iglesia, porque la oración primera es la adoración, besarle los pies al Señor. Quien no empezó su oración, quien no empezó con una conversión seria, nunca empieza por los pies del Señor, quiere llegar ya acá arriba. Dices, bésale los pies al Señor, después tendrás oportunidad de abrazarlo y después tendrás de poder darle un beso. Inclusive, hay una entrevista muy buena que está en YouTube del Papa Francisco, cuando era cardenal, el cardenal Bergoglio, que él dice, yo sé que tú oras y seguramente tú haces oración de petición, le pides mucho, esa nunca falla, somos unos pediches de alguna manera, que está bien, Jesús dice que no le pidamos, ¿verdad? Pero nuestra oración casi siempre se va en petición. Y si bien nos va, es oración de agradecimiento. Y olvidamos dos tipos de oración. ¿Por qué? Porque estamos centrados en nosotros mismos. Y estos dos tipos de oración no tienes que ver tú. Cuando tú pides, tienes que ver, porque pues, algo que tú estás necesitando. Cuando le das gracias, tienes que ver tú, pues ya un favor que te hizo. Pero ¿cuáles son esos dos tipos que dice el Papa? La oración de adoración y la oración de alabanza. La oración de adoración, tú te olvidas, Señor, tú eres todo, yo soy nada. Aquí estoy a tus pies. No pides, no das gracias, lo reconoces como Dios. Y la oración de alabanza, alabado sea, Señor, eres poderoso, grande, eres el amor de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Yo dudo mucho de una conversión cuando una persona al día no puede decirle al Señor que lo ama. No puede soltar una alabanza de su boca. Yo dudo mucho de ese tipo de conversión. Ojo, yo no os digo que lo hagas al estilo carismático. Está bien, es una forma. Créanmelo, yo ayudo mucho a grupos carismáticos, pero yo soy más de una espiritualidad totalmente de silencio, contemplativa. Pero yo tengo mi Cristo y diariamente tengo que decirle, declararle mi amor, de alabanza hacia Él. No para pedirle, no para agradecerle, para reconocerlo, para amarlo por Él mismo, no por lo que me da. Sigue diciendo Lope de Vega, que ponerle María sus cabellos fue hacer sus pies cabeza de su vida. Precioso esto. Que María, al ponerle los cabellos,
fue hacer de los pies de Jesús la cabeza de María. Hasta suena bien. Que ponerle María a sus cabellos fue hacer sus pies, los de Jesús, cabeza de su vida. Vean cómo la imagen, porque uno dice, pues, si hay algo sucio, son los pies. Miren, hay un sacerdote, evidentemente no voy a decir el nombre para no difamar, pero yo hacía unos retiros en donde yo estaba, y un acto que le pedía a los que me ayudaban en el retiro, a los servidores, era lo que llamaba un acto de humildad. Estaban todos los retiristas o los que estaban haciendo el retiro, y pasábamos cada uno, comenzando por mí, y por el sacerdote de la parroquia, a besar el pie de cada uno de ellos. Y el sacerdote con el que empecé con esto, lo hizo. Como todo sacerdote, se hincó y fue a dar un beso. ¿Por qué? Porque un sacerdote cuando tiene que lavar este Jueves Santo, pues dice, pues está en el programa. Pero no todos los sacerdotes tienen la humildad para hacer eso. Y dicho y hecho, el próximo sacerdote se negó. Razón por la que se negó: no, eso es muy sucio, eso es antihigiénico, etc. Yo ya no le dije, yo respeté, tampoco se trata de pelear con los padres, pero le dije a la chica, a la líder, le dije, este sacerdote que se imagine en el Calvario, que esté a los pies de Jesús. Los pies de Jesús no solamente tenían sangre, estaban llenos de lodo, seguramente de estiércol, porque los crucificados ya no podían resistir con sus esfínteres de los golpes que tenían, orinado, etc. ¿Y quién que ame al Señor se negaría a besar esos pies aunque tuvieran mierda, aunque tuvieran orines, aunque tuviera lodo, aunque tuviera sangre, aunque tuviera un clavo que no precisamente los romanos dijeron, ay, pues lo vamos a crucificar, déjame, le esterilizo el clavo para que no lo vaya a infectar? Clavos que eran de reuso. ¿Quién que ama al Señor se va a rehusar por esa razón? Ahí hay un problema, Entonces dice aquí, que ponerle María a sus cabellos fue hacer sus pies así, sucios, así, sangrados, así, enlodados. Fue hacer de sus pies cabeza de su vida. Uno diría, bueno, la cabeza es mucho más importante, que te corten los pies sigues viviendo, pero que te corten la cabeza. Y lo más bajo en Jesús, María lo tomó como cabeza. La cabeza de María, de Betania, eran los pies de Jesús. Imagen hermosa. Y dice que ponerle María a sus cabellos fue hacer sus pies cabeza de su vida. También el llanto de sus ojos bellos fue para ver la luz del sol vestida del velo humano, porque desde el suelo se ve bien las lágrimas del cielo. Porque desde el suelo se ve bien las lágrimas del cielo. Casi todas las apariciones que ha tenido nuestro Señor y la Virgen Santísima han sido gente o analfabeta, ignorante, los de abajo. Bueno, vamos a simplemente, Juan Diego, un macegual de los de abajito, entre los indios, ya no digamos de los españoles, entre los indios, un macegual. ¿Pero por qué? Porque solamente los que están abajo, los humildes, son capaces de ver las lágrimas del cielo, los intereses, los dolores del Señor. Yo siempre digo, cuando entras a una capilla, especialmente el Santísimo, ¿qué es lo primero que te sale de la boca? Seguramente lo primero que te sale de la boca es, Señor, ¿en qué te puedo consolar? ¿Cómo te puedo amar? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus dolores? Seguro es esa tu oración, ¿va? Segurísimo. Yo estoy segurísimo que esa es la oración de ustedes, ¿no? Porque si no es esa nuestra oración, nunca vamos a poder entender las lágrimas del cielo, los dolores del Señor.
Y yo siempre digo, ¿tú por cuánto sufres? Tu hijo que está en las drogas, tu abuela que se está muriendo, 3, 4 personas, voy a ser exagerado, tú sufres por 1000 personas. ¿Por cuánto sufre el Señor? Por todos los del planeta. ¿Quién necesita más consuelo, tú o Él? Ahí identificamos por qué Jesús también dice que las prostitutas nos adelantarán en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque a veces la prostituta pues está toda tirada, pero si hace lo mismo que María y se abre y se humilla, tiene todo el panorama de los sufrimientos del Señor, tiene todo el panorama de las intenciones del Señor. En cambio, los que ya llevan 6, 7, 8, 9, 10 años en la iglesia, que casi se creen curas, ¿va? Esos miran al Señor así como de frente, ¿va? Es más, casi le hacen favores al Señor, ¿va? Dice que ponerle María a sus cabellos fue hacer sus pies cabeza de su vida. También el llanto de sus ojos bellos fue para ver la luz vestida del velo humano. Eso, cuando tú estás llorando, ¿ves? No. Pero eso lo dijo también el Papa Francisco en Filipinas, que una niña le preguntó, una niña que perdió todo en el huracán, y se puso a llorar, y el Papa Francisco dijo, esta niña dijo lo que tenía que decir con las lágrimas. Y solamente el que aprende a llorar puede interpretar lo que dijo. En nuestra cultura, sobre todo latinoamericana, eso es muy fuerte para los hombres, ¿no? Eres hombre, los hombres no lloran. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Dice un padre brasileño, las lágrimas son historias que solamente Dios sabe interpretar. Y yo agrego, por lo tanto, tienen que estar depositadas solamente en el Señor. Pobre de aquella mujer que le llora a un hombre, pobre mujer que le llora a un hijo, pobre. Está poniendo las lágrimas en donde no tiene valor. ¿Qué quieres? ¿Que no me duela mi hijo? ¿Que no me duela? Sí, pero las lágrimas tienen que estar en los pies del Señor, no ni las de tu esposo, ni tu hijo, ni tu hermano, ni nadie. Porque solamente tus lágrimas, es más, tú a veces ni las entiendes. ¿Quién es el único que las entiende? El Señor. Deposítalas ahí. Siempre, a mí me encanta cuando voy a la Capilla del Santísimo, ver que muchos oran en silencio, con mucho respeto y todo eso. Pero cuando un hombre o una mujer lo ves, llega y ahí se le viene el llanto, tú dices, mira, está haciendo la mejor oración. El Señor lo está entendiendo. Lo está entendiendo. Porque desde el suelo se ven las lágrimas del cielo. Magdalena, en su llanto, o María la de Betania, dice, en su llanto la luz mira la memoria otra vez de sus pecados. La mueve a llanto y en sus pies suspira cuando la vez primera diligente con 2 fuentes buscó su fuente viva. Mira, si tú ya tienes rato que no derramas lágrimas delante del Señor, yo no te digo que actúes, pero basta que hagas como de Quise López de Vega, empezó a hacer María, la de Betania, ya convertida a los pies de Jesús. ¿Por qué le volvió a llorar? Porque es bien saludable mirar de dónde te sacó el Señor, bien saludable. Lo vamos a escuchar también en el Evangelio. Pedro hizo la misma traición que Judas, igualito. Pero Pedro le dio la chance, la chance la dio a los dos, nada más que Judas se cerró, se centró en sí mismo y por eso nomás llegó a la culpa. Y dice el Evangelio, y Pedro rompió a llorar. Rompió a llorar. Hay una parte, nunca he salido yo a Italia, pero hay una parte que, una iglesia, porque es parte de la tradición, no está en la Biblia, pero está en la tradición apostólica, que se llama la iglesia del Quo Vadis. Y ahí cuenta de que Pedro iba saliendo de Roma ante la persecución, ¿verdad? Pues ya le dio miedito. Ya estaba Jesús ya resucitado y todo. Y se le vuelve a aparecer
Jesús en el camino de la salida de Roma y le dice a Pedro, Pedro le dice, ¿Quo vadis, Domine? ¿A dónde va, Señor? Y el Señor le dice, voy a Roma a morir nuevamente, como el jefe, en pocas palabras, que dejé de la iglesia, pues le está dando miedito, pues yo tengo que ir a morir otra vez. Y entonces Pedro se regresa y va y lo crucifican. Hay un sacerdote amigo mío que me encantó que contar esa anécdota. Dice, la primera vez que estuve en esa iglesia, dice, me he pegado una de las mejores lloradas de toda mi vida. Porque, oye, Pedro estuvo 3 años con el Señor, lo negó 3 veces, se levantaba, oye, poquito antes de matar, de que sea matado, asesinado, martirizado, le estaba fallando al Señor. Recordó su fragilidad, una buena llorada, vámonos de regreso. Es bien bueno reconocer de dónde lo sacó a uno el Señor, es bien bueno. Ya casi no me queda tiempo, déjenme ir a acelerar. Dice, la casa todo el nardo aromatiza. Los convidados sienten la fragancia y al falso apóstol la codicia atiza con la imaginación de su ganancia. Aquella perdición desautoriza, pues fuera para pobres de importancia. Nuestro maestro dice, mejor fuera que para repartirlo se vendiera. No porque la limosna le tocara, ni de los pobres la piedad movía, mas porque fue ladrón, y lo que hurtaba en ocultos bolsillos escondía. ¿De cuántos hoy, aquí me encanta, está describiendo lo que hizo Judas, no, ¿cómo está desperdiciando ahí el perfume? Damos a los pobrecitos, pero no le interesan los pobrecitos, le interesaba dejar en el bolsillo. Entonces tú dices, cualquiera, ahorita en este momento, lee el evangelio que van a escuchar el domingo, y si tenemos piedras, apedreamos a Judas en ese momento. Ladrón, hipócrita, etc. Pero dice Lope de Vega, ¿de cuántos hoy que la piedad alaba, cubriendo la piedad de hipocresía, se entiende con fingido y tierno pecho toda su caridad a su provecho? Estás en el grupo para que te vean, y si no, pues dime, si no te dan las gracias, ¿te sientes? O sea, hay que reconocer, y muy bien, ya estamos en un ambiente de piedad, un ambiente muy religioso, pero queremos ser nuestro negocito, o de fama, o de estima. Somos Judas. Damos buenas razones, pero eso es puro maquillaje. ¿Cuántos misioneros, cuántos cantantes católicos, en realidad, en lo profundo, están por el dinero? He conocido cantantes que van a hablarle a un grupito de 20, 30 personas y de pronto le sale un congreso de 2,000, 5,000 personas, le cancelan al grupito con el pretexto, muy bonito, muy religioso. No, allá le va a llegar más personas el evangelio. No, mejor reconoce que te interesa. Ya sea lo que te van a dar allá, o que vas a vender más CDs, o que simplemente te van a ver más gente que unas pocas personas. En esta cuaresma hay que examinarse muy bien cuáles son las motivaciones que nos tienen dentro de la iglesia. Porque podemos ser como Judas, ¿va? Sí, vamos a darle el dinerito para los pobres, pero muy dentro tenía su interés personal. Del milagro de Lázaro, esto es increíble, porque esto no está en la Biblia, pero Lope de Vega se imagina, pues ya está María ahí, llorando y lavándole los pies al Señor y todo eso, y eso pasó ya después de conversa, porque lo hizo antes de convertirse y después de convertirse, pero después de convertirse, y si está en el Evangelio, ya Jesús había resucitado a Lázaro. Y si ustedes van al Evangelio, en ese momento los fariseos desearon matarlo y también querían matar a Lázaro, dice el Evangelio. Pobre Lázaro, ¿verdad? Lo acaban de revivir, ya lo estaban planeando para darle otra vez cuello. Y entonces pasó el milagro, un muerto lo sacó, y ve de qué manera tan bella se imagina poéticamente Lope de Vega. Dice, del milagro de Lázaro la gente entróse por la puerta diligente. ¿Sabes? Está en Jesús.
pero no venían a ver a Cristo vivo, sino a Lázaro que antes vieron muerto. Oh error de los mortales excesivo, ¿en qué puede parar tu desconcierto? Al que le dio la vida, pueblo altivo, no mira siendo Dios como Dios cierto. Y el hombre a quien la dio, tu engaño mira más el milagro que el autor te admira. En pocas palabras, es esa actitud de decir, resucitó, y ahí va la pura curiosidad, ¿va? Van para allá. Que se está apareciendo la Virgen para allá, van para allá. En el fondo están queriendo y están escuchando lo que siempre la Virgen cuando se aparece está diciendo: conversión, penitencia. No, quieren el show. Y andan atrás de cuestiones extraordinarias, pero se quedan con el milagro, no con el que hace los milagros. Y eso es una terrible injusticia. Vas atrás de los milagros y no del Señor de los milagros. Voy terminando. Es posible, mi Jesús, que os han traído o traicionado en español actual. No, perdón, este sí es traído, sí. Es posible, mi Jesús, que os han traído tales pasos los que di perdida, que siendo como sois ofendido, ¿vais a ofrecer vuestra inocente vida? Yo, que de vuestra muerte culpa he sido, debo de pagar la pena merecida, no vos, que siendo inocencia propia, la pena es desigual, la muerte impropia. Vamos a escuchar la pasión. Y cuando tú escuchas la pasión, si no te mueve el decir: Señor, yo era el que tendría que estar en tu lugar, no tú. Como aquí le dice María, Lope de Vega en boca de María. ¿Es posible, mi Jesús, que os han traído a tales pasos los que di perdida? Es decir, te han traído a esta cruz, pero por los pasos que yo di perdida en mi perdición. Por mi culpa tú estás ahí. Que siendo como sois el ofendido, vais a ofrecer vuestra inocente vida. Yo, que de vuestra muerte culpa he sido, debo de pagar la pena merecida. No vos, que siendo inocencia propia, la pena es desigual, la muerte impropia. Mi Dios, ¿en qué pensé cuando tenía por ídolo mi rostro, de manera que comenzara en mí la idolatría, la vanidad? Ya María ve que van a crucificar a su Señor y revisa nuevamente su pasado y le dices: mi Dios, ¿en qué pensé cuando tenía por ídolo mi rostro, de manera que comenzara en mí la idolatría? Eso me gusta siempre cuando me salen los protestantes con la típica, ¿verdad? Ustedes adoran imágenes, les puedes responder bien, pero como siempre lo hacen en Facebook y todo eso, yo para pronto reviso y puras fotos de ellos. Digo: oye, espérate, que pues a lo menos yo tengo un crucifijo, nomás una imagen, pero tú tienes un montón de ti. El narcisismo es idolatría, déjame te lo digo, Se callan. Porque no tienen un crucifijo de madera, pero fotos de ellos de a montón. Dice: vas a ofrecer vuestra inocente vida. Yo, que de vuestra muerte culpa he sido, debo de pagar la pena merecida. Porque al pensar en vuestro rostro santo, fuera mi espejo eternamente el llanto. Si os viera, esto es bellísimo, si os viera, oh mi dulcísimo amor, ceñida la cabeza de espinos, de ese espino, no atara mi cabellos resplandores, el oro puro y el diamante fino. Está diciendo: Señor, ahora que te amo, no podría tolerar verte con tú en tu cabeza una corona de espinas, y yo antes de conocerte, pues poniéndome cositas de oro y toda la cosa, la vanidad en pocas palabras. No me cabe en la cabeza lo que yo pensaba cuando tu cabeza está llena de espinas. Dice: ni me vistiera telas de colores si yo os imaginara, Rey divino, vestido de esa púrpura sangrienta
que con la que vertéis color aumenta. Le pusieron la púrpura, que se hizo más púrpura por su sangre. Y dice, yo, antes de conocerte, contaba mucho de qué ropa me ponía para traer y todo eso. O sea, ¿hasta dónde me lleva el pecado? Tú inocente, vestido de púrpura y ensangrentado, y yo con lujos. ¿Qué cadena, Señor, pusiera al cuello si con ese cordel os retratara? ¿Cómo me puedo poner collares? Le dice aquí María, cuando a ti te tienen agarrada de una reata. ¿Qué? ¿No me puedo poner una cosa en el pelo? ¿No puedo vestir bien? ¿No todo eso? Yo no estoy diciendo eso. Cada quien se revisa de acuerdo a su vida y de acuerdo a de qué manera puede contemplar la pasión del Señor. Pero créanme que tenemos muchas cosas que cuando tú ves al Señor y contemplas la pasión del Señor, tendría que despertarnos. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hoy es viernes, bueno, el próximo viernes es la pasión del Señor. Puede rezar, se hacen hasta Via Crucis en vivo. Pero déjenme les digo que hay católicos que el Via Crucis lo van a vivir en vivo, lo están viviendo en vivo. Basta que nomás se den una revisadita cómo están los cristianos en Irak, en Siria, en Nigeria. Esos no van a actuar el Via Crucis, esos los están crucificando. Y cuando tú este domingo escuches la pasión, no piensas en que Cristo sigue padeciendo en esos hermanos, habrá que revisar el amor que tienes por Él. Cuando me enamoró vuestro cabello, no presumí que a tanto mal llegara, que aquellas hebras que venera el cielo, gozara el aire y el indigno suelo. Este cabello santo de nuestro Señor, dice, no me lo imaginaba que ahora estuviera tirado, caído. Termino con la última estrofa. Que ya me va, Señor, crucificado el alma en ese leño, el amor nuestro, de suerte que con ello voy probando lo que ha de padecer el cuerpo vuestro. Primero, voy sus brazos ocupando con el afecto y el dolor que muestro, de suerte que presume el sentimiento que va delante a haceros aposento. La sangre que vertéis, oh Rey divino, no sé cómo las pisan plantas viles, y no se humilla el cielo cristalino a engastar su riqueza en sus viriles. Esta es la invitación que les dejo para esta Semana Santa. Señor crucificado, dice que ya me va, Señor crucificado, el alma en ese leño y el amor nuestro. Yo como te amo, se me va el alma al verte así. De suerte que con ella voy probando lo que ha de padecer el cuerpo vuestro. A ti y a mí no nos van a crucificar. Chance y en el futuro viene una persecución, pero en esta Semana Santa va a ser muy difícil que tú sientas en tu carne propia una crucifixión. Pero dice María aquí, Lope en voz de María, pero contemplándote voy probando lo que ha de padecer el cuerpo vuestro. Primero voy sus brazos ocupando con el afecto y el dolor que muestro. O sea, afectivamente, ¿cómo te estás preparando para esta Semana Santa? Hay gente que está pensando en una buena divertida, déjame te digo. ¿Tú preparas tu corazón, tu sentimiento? Esta semana yo voy a contemplar la pasión de mi Señor, ni más ni menos. No puedes preparar las manos para que te las crucifiquen porque está difícil que te crucifiquen aquí. Vete a Irak y te pasa. Pero mínimo dice, primero voy sus brazos ocupando con el afecto y el dolor que muestro, de suerte que presume el sentimiento que va adelante a haceros aposento. Vas haciéndole un lugarcito. La sangre que vertéis, oh Rey divino, no sé cómo la pisan plantas viles, y no se humilla el cielo cristalino a engastar sus riquezas en sus viriles. Lo más trágico es que en esta Semana Santa
ya no por los no cristianos, uno asume ellos. De mí te acuerdas, ¿cuántos que se dicen católicos van a pisotear la sangre del Señor con indiferencia a estos días? Menospreciando, despreciando. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que los identifiques y los apuntas y les digas, bárbaros, cómo pisan la sangre del Señor? No. Te estoy diciendo que hagas exactamente la oración que te digo. Que todos los días, pero más en esta semana, tú vayas al Santísimo o ahí en tu recámara y mires tu crucifijo, que espero que haya en cada cuarto un crucifijo, y le digas, Señor, ¿cuáles son tus dolores? ¿En qué te puedo consolar? ¿Cuáles son tus intenciones? El Señor no está esperando que te pelees con los que pisan su sangre, sino que lo consueles, que hagas lo que llaman en la iglesia actos de reparación, actos de desagravio. Actos de desagravio. Van a repetir después de mí la oración. Digan, amado Señor, Amado Señor, dame todo lo que me une a ti. dame todo lo que me une a ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Quítame todo lo que me separa de ti. Líbrame de mi egoísmo Líbrame de mi egoísmo y entrégame enteramente a ti. y entrégame enteramente a ti. Que nunca se haga mi voluntad, Que nunca se haga mi voluntad, sino siempre hágase la tuya. sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.